Imagina por un momento que todo lo que te enseñaron desde niño acerca de la fe, la obediencia y la bendición está construido sobre una frase que escuchaste miles de veces: el que no diezma roba a Dios. Es una frase que se predica con fuerza, con autoridad, con una mezcla peligrosa de miedo y esperanza. Pero, ¿qué pasaría si esa frase no solo fuera una mala interpretación, sino una mentira construida sobre siglos de manipulación religiosa? ¿Qué pasaría si el diezmo, tal como hoy se predica en iglesias modernas, no tiene absolutamente nada que ver con el mensaje que Cristo trajo al mundo? Hoy te invito a entrar conmigo a una realidad que pocos se atreven a explorar. Una realidad donde la historia, la Biblia y la lógica se unen para revelar uno de los engaños más incómodos del cristianismo contemporáneo. Una realidad donde lo que creía seguro comienza a tambalearse. Porque la verdad, aunque muchos la oculten, es esta: Jesús jamás pidió diezmo. Los apóstoles jamás exigieron diezmo. La iglesia primitiva jamás practicó el diezmo como obligación divina. Y sin embargo, miles de creyentes viven atados al temor, sintiendo que si no entregan el 10% exacto, Dios los castigará, su economía caerá o su familia sufrirá. Viven con la angustia de creer que su relación con Dios depende de una transacción financiera. Pero hoy levantamos la alfombra. Hoy abrimos un archivo que muchos líderes preferirían quemar. Hoy descubrimos la verdad detrás del mito. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar puede incomodarte, desafiarte, incluso indignarte. Pero también puede liberar tu corazón, tu fe y tu relación con Dios de una carga que jamás te perteneció. Esta es la historia que nadie quiere que escuches. La impactante verdad: el diezmo, tal como se enseña hoy, es pecado. Para entender la verdad sobre el diezmo, debemos viajar atrás, muy atrás, a un tiempo donde ni existían iglesias, ni pastores, ni edificios, ni cuentas bancarias. El diezmo nació exclusivamente dentro del sistema levítico, un sistema religioso, agrícola y nacional creado para Israel, no para la iglesia cristiana. Lo primero que debes saber es esto: el diezmo nunca fue dinero. Nunca fueron monedas. Nunca fueron billetes. Nunca fue salario. El diezmo era comida. Productos de la tierra. Animales del campo. Cosechas, frutas, vino, aceite, granos y ganado. ¿Por qué? Porque el diezmo no era un acto espiritual, era un impuesto nacional obligatorio para sostener una tribu completa, los levitas. Los levitas no podían poseer tierras ni negocios. No sembraban, no cosechaban, no tenían herencia económica. Su trabajo era servir en el templo, mantener los sacrificios y dirigir las ceremonias religiosas. A cambio, Israel los sostenía con alimento. El diezmo no se daba en sobres. No se depositaba en un altar. No se enviaba electrónicamente con una app. Era entregado en grandes almacenes agrícolas, porque el propósito era mantener vivo un templo físico con sacrificios diarios, rituales constantes y un sacerdocio numeroso. Y aquí viene la verdad que muchos prefieren ignorar. Ese templo ya no existe. Ese sacerdocio fue abolido. Ese sistema quedó atrás cuando Cristo murió y el velo se rasgó. El diezmo pertenece a una estructura que dejó de tener validez desde la cruz. La iglesia moderna tomó ese sistema antiguo, lo sacó de contexto y lo transformó en una regla espiritual que Jesús jamás ordenó. En otras palabras, si el diezmo nació para sostener un templo que ya no existe, ¿por qué seguimos tratando de revivirlo? Jesús habló del diezmo, sí, pero nunca lo enseñó como obligación para sus seguidores. Cada versículo que menciona el diezmo en los evangelios está dirigido a los fariseos, esos guardianes estrictos de la ley de Moisés que vivían obsesionados con reglas externas, apariencias y rituales. Jesús no vino a reforzar la ley de Moisés, vino a cumplirla y a mostrar la verdadera intención de Dios, un corazón transformado, no una billetera obligada. Cuando Jesús reprendió a los fariseos por diezmar hierbas y especias mientras descuidaban la justicia, la misericordia y la fidelidad, estaba señalando algo fundamental: el diezmo sin amor es vacío. Él nunca le pidió a un discípulo que diera un 10% de su ingreso, nunca dijo que la bendición depende de una cifra específica, nunca condicionó milagros a una transferencia económica. Su mensaje era claro: lo que importa no es cuánto das, sino por qué das y de dónde nace tu entrega. El diezmo, tal como se practica hoy, es una extrapolación moderna de textos que tenían un contexto histórico muy distinto. Jesús sabía que la ley de Moisés estaba llegando a su fin, que el sistema del templo, los sacrificios y el diezmo dejarían de ser necesarios. Su enfoque no estaba en el dinero, sino en el corazón y la fe genuina.
Y aquí está la paradoja que pocos enseñan: muchos creyentes hoy piensan que obedecer a Dios significa obedecer reglas económicas antiguas, mientras ignoran la verdadera enseñanza de Cristo, la libertad de dar voluntariamente, sin miedo, sin presión, con amor y gratitud. Si estás siguiendo un sistema que Cristo nunca estableció, si estás creyendo que Dios te bendecirá solo porque entregas un porcentaje, o que te castigará si no lo haces, entonces, sin saberlo, estás atrapado en un engaño religioso que ni Jesús ni los apóstoles respaldaron. La pregunta que surge es inevitable. ¿Por qué seguimos sosteniendo un principio que la iglesia primitiva nunca practicó? Recuerda siempre: el verdadero evangelio no compra a Dios. No negocia milagros. No intercambia dinero por protección divina. El verdadero evangelio es Cristo, que dio su vida sin pedir un porcentaje. Para entender la verdadera relación entre el dinero y la fe, debemos mirar a la iglesia primitiva. Aquellos primeros seguidores de Cristo no tenían templos lujosos, no tenían diezmos obligatorios ni cuentas bancarias ministeriales. Tenían comunión, fe y generosidad voluntaria. Los hechos de los apóstoles nos muestran una realidad sorprendente: los creyentes compartían todo lo que tenían. Vendían propiedades, compartían alimentos, ayudaban a los necesitados. Cada uno daba según lo que decidía en su corazón, no por presión, no por obligación, no por un porcentaje exacto. Cada entrega era un acto de amor, un acto de fe, un acto de libertad. Ninguna carta de Pablo o de Pedro insta a diezmar. Ningún apóstol fija un porcentaje obligatorio para sostener la obra de Dios. Pablo recibe apoyo, sí, pero siempre voluntario. Nunca dice: deben dar el 10%, ni condiciona bendición a una cifra. Su mensaje es claro: la entrega verdadera nace del corazón, no de un calendario fiscal religioso. La iglesia primitiva nos deja una lección contundente: el dinero no puede convertirse en un instrumento de manipulación espiritual. Los creyentes no estaban atrapados en reglas externas, estaban transformados por la gracia, y su generosidad era natural, espontánea, auténtica. El sistema de diezmo, como se enseña hoy, simplemente no existía en su práctica. Si los primeros cristianos podían vivir sin diezmo, ¿por qué millones de creyentes modernos creen que su relación con Dios depende de entregar un 10% de su salario? Esa pregunta revela la desconexión entre la enseñanza de Cristo y la tradición religiosa contemporánea. El diezmo no es bíblico para la Iglesia del Nuevo Testamento. Es una tradición antigua, descontextualizada y aplicada con miedo. La verdadera Iglesia de Cristo no mide la fidelidad por porcentajes, la mide por la generosidad del corazón y la disposición voluntaria de dar. Hoy, muchos líderes continúan defendiendo el diezmo como una obligación divina, ignorando que los primero. Muchos creyentes no diezman por fe ni por amor a Dios. Diezman por miedo. Miedo a la maldición. Miedo a que la bendición no llegue. Miedo a que el dinero se acabe. Miedo a que su familia sufra. Este miedo ha sido cuidadosamente cultivado por siglos de enseñanzas humanas mal interpretadas. Cada sermón que enfatiza: si no das, Dios no te bendecirá, o si no diezmas, estás robando a Dios, activa una reacción emocional poderosa: ansiedad, culpa y sumisión. Miles de cristianos viven en una especie de esclavitud espiritual sin darse cuenta. Pero la Biblia dice algo radicalmente diferente. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Si Dios nos liberó de la ley, ¿por qué seguimos viviendo como si estuviéramos bajo ella? ¿Por qué medimos nuestra fe y nuestra obediencia por una cifra monetaria? Ese es el engaño más profundo del diezmo moderno: transformar la fe en una transacción económica, donde el corazón no importa, solo el cumplimiento externo. Cuando das por miedo, no das a Dios. Das a la manipulación. Cuando tu generosidad nace de ansiedad, el acto pierde todo valor espiritual. La verdadera entrega es libre, voluntaria y motivada por gratitud. Es un acto de amor, no de obligación. El miedo financiero no solo limita nuestra relación con Dios, también distorsiona la manera en que entendemos la gracia. Nos enseña a ver a Dios como un comerciante, dispuesto a bendecir o castigar según nuestra obediencia a una regla humana. Y eso es exactamente lo contrario de lo que Jesús enseñó. El diezmo, tal como se practica hoy, no fue diseñado para alimentar corazones ni transformar vidas. Fue convertido en una cadena invisible, un mecanismo de control, un mandato fuera de contexto que nos aleja de la libertad que Cristo nos otorgó. Liberarte de este miedo no es un acto de rebeldía. Es un acto de fe. Un acto de comprensión profunda. Un acto de obediencia a la verdad de la Biblia, no a la tradición humana. La verdad no está hecha para ser cómoda. La verdad está hecha para liberar,
aunque a veces incomode, sacuda y transforme nuestra perspectiva. Durante siglos, millones de creyentes han vivido bajo un principio que la Biblia jamás impuso, la obligación del diezmo. Se ha enseñado como si fuera un mandato divino universal, cuando en realidad es un remanente de un sistema antiguo, agrícola y temporal, abolido con la cruz de Cristo. Hoy sabemos que el diezmo no era para la Iglesia del Nuevo Testamento. La Iglesia primitiva vivía compartiendo voluntariamente, con libertad y generosidad del corazón. Cada ofrenda, cada ayuda a los necesitados, cada acto de entrega, era una expresión auténtica de fe, no un cumplimiento de una regla monetaria. Cristo nunca pidió un 10%, ni condicionó bendición a un número exacto. Su llamado era al corazón, a la entrega voluntaria y al amor genuino. Por eso, si alguna vez sentiste miedo, culpa o presión al dar, no estás obedeciendo a Dios. Estás obedeciendo a tradiciones humanas que se disfrazaron de mandato divino. Esa es la verdadera maldición, predicar lo que Cristo nunca enseñó y sostener sistemas que manipulan el corazón de los creyentes. Liberarse del diezmo obligatorio no es rebeldía. Es un acto de fe, de discernimiento y de obediencia a la verdad. La libertad en Cristo no se mide por un porcentaje, sino por la sinceridad, el amor y la disposición a dar según lo que nace de tu corazón. Dios no mira tu bolsillo, mira tu corazón. Dios no requiere tus diezmos, requiere tu vida, tu fe y tu amor sincero. Hoy, tú tienes la decisión, seguir viviendo bajo miedo y tradición humana, o caminar en la libertad total que Cristo ya conquistó. La fe no se compra. La bendición no se exige. La relación con Dios no depende de un porcentaje. La fe se mide por el corazón, la entrega auténtica y la obediencia a la verdad de su palabra. Recuerda siempre. El verdadero evangelio no compra a Dios. No negocia milagros. No intercambia dinero por protección.